Estás en casa, estás en tu comunidad y hemos llegado al comienzo del estudio por Gálatas. Yo creo que era la primera epístola que Pablo escribió, estaba lleno de fuego, de furia, pero también de fruto del Espíritu. Es la epístola necesaria para matar la vaca sagrada. Por eso se llama toda esta serie Asando la vaca sagrada, que es la religión, porque tenemos que matar este espíritu religioso antes que nos mate a nosotros, porque el legalismo está chupando la vida de la iglesia. Y también vamos a ver que tal vez somos más religiosos que hemos pensado y descubrir también que Jesús es más maravilloso que hemos pensado. Entonces podemos pensar que ese es un estudio de desintoxicarnos de la religión. Pero primeramente el chiste. Una gorila, él quiere comprar un helado en una heladería y él le da un billete de 10,000 pesos y el dueño, quien está preparando el helado, está pensando, las gorilas no saben mucho de plata y solamente le dio el vuelto de 1,000 pesos. Y mientras que la gorila estaba comiendo el helado, el dueño le dice, ¿sabes? Aquí en esta heladería no recibimos muchos gorilas. Y el gorila estaba pensando y le dice, con precios así, no me sorprende. Ok, listo. La epístola de Pablo a Gálatas. No es la única epístola que es escrita a más que una iglesia. Está escrita a como a 4 iglesias en la región de Asia Menor, se llama Gálatas. Y no sabemos la fecha exacta. Es entre como el año 48, que es el mismo año cuando había el concilio de Jerusalén, hablando de esta cuestión, si es necesario que los gentiles sigan toda la cultura y los ritos como la circuncisión, la dieta y todas las costumbres de los judíos para ser incluido en este mover cristiano. Y gloria a Dios, la decisión era no. Sin embargo, había muchos de los judíos, se llaman los judaizantes, los judíos que creían en el Mesías Jesús y comenzaron a viajar a esta región de Gálatas tratando de convencer la iglesia. No, si ustedes van a ser aceptados y amados en Cristo, tiene que seguir con la circuncisión, no puedes comer más tocineta y tienes que seguir todas las leyes nuestras. Y Pablo, cuando escuchó de esto, se puso furioso. Bueno, es posible que fue escrito en este mismo año, 48, pero en este asunto yo voy a ceder a los eruditos como G.V. Lightfoot, and Bob Yandian y William Barclay. Ellos creen que es más bien como al año 52 o 53. Pero es como, me parece, porque antes de escribir este libro, yo estaba preguntando al Señor, ¿qué es el libro que creo que la iglesia de Medellín necesita más que todos? Y a veces me parece que en la forma que algunos cristianos son tan religiosos que nunca han leído el libro de Gálatas. Y también a veces pastores están preguntando por qué la gente no viene a nuestra iglesia. ¿Es porque la gente odia a Jesús? No, Él es el deseado de las naciones. Claro que sí, algunos se han tomado la decisión de resistir a Jesús, pero esa no es la razón que no llegan a la iglesia. O es porque no somos perfectos. Tampoco. La gente no está esperando encontrar cristianos perfectos. Pero lo que no quieren encontrar son cristianos religiosos que ponen una fachada como si fueran perfectos. Y el énfasis está en lo exterior, el maquillaje, en el vestido y
y las mujeres no deben pintar los labios y no deben cortarse el pelo. Y yo estaba hablando con un hombre de gran influencia en esta ciudad y él me dice, cuando yo estoy llevando a mi familia en la mañana el domingo para comer desayuno, siempre vemos un grupo de cristianos con las caras muy largas y en corbatas y traje, las mujeres con faldas hasta las anclas y están esperando el bus. Y él dice, si es un cristiano, yo no quiero participar en este gozo. Y la religión es lo que bautiza a la gente con jugo de limón. Pero entonces, ¿qué es la religión antes de comenzar? ¿Recuerdas cuando Adán y Eva rebelaron contra Dios? Y cuando oyeron el sonido de Dios acercándose, ellos tomaron hojas para cubrirse. Y para mí la hoja es el comienzo de la religión, tratando de poner fachadas y poner el énfasis en lo exterior y no en la relación interior. Y también lo que inquieta a la gente es la insinceridad. Y la religión es como una forma de pintarnos como si fuéramos santos plásticos, con sonrisas plásticas. Pero lo que la gente busca en medio de nuestras imperfecciones es la vida pulsando de Jesucristo. Y yo he visto que la religión puede como dar la apariencia de santidad, pero solo por un tiempo. He conocido y los amo, un pastor en los Estados Unidos que tenía una iglesia muy legalista. Él está controlando todos y tenía reglas para toda la vida. Pero cuando este hombre tomó un sabático fuera de la iglesia, su vida moral se desemplazó, se cayó. ¿Por qué? La palabra religión no es una mala palabra, quiere decir de estar realineado bien con Dios. Pero también tiene la palabra ligas, como tener ligaduras que está manteniéndote con la apariencia de santidad. Había un caballo que trabajaba llevando los carritos en el parque de Nueva York. Y trabajó con todo este cabestro por 15 años y nunca lo había quitado el cabestro del caballo. Y después de 15 años tomaron la decisión, vamos a dejar que el caballo puede tener su jubilación. Y cortaron, que estaba casi parte de la piel, cortaron el cabestro para ponerla en libertad. Y de una el caballo murió. ¿Por qué? Porque todo el cabestro estaba manteniendo sus órganos en su lugar. Y no queremos que las normas del hombre nos dé como una orden, porque es una orden que no tiene vida. Pero Jesús ha venido para soplar su vida, su resurrección, su deseo, anhelo de la santidad por dentro. Bueno, ahora, ¿por qué lo llamamos asando las vacas sagradas o la vaca sagrada? Porque la vaca sagrada es algo que pensamos que no debemos matar. Pero como el autor Mark Twain dijo, las vacas sagradas hacen los mejores hamburguesas. Y es un tiempo de tener un asado y celebrar la victoria y la libertad que tenemos en Cristo. Y también yo estaba recordando una vez, yo estaba en una iglesia y muchos de los hermanos estaban en el altar y había un joven, era mi amigo, y él estaba orando así, como, oh, y me parecía como sonido de una vaca
mugiendo. Oh, oh. Y entonces yo le toqué en el hombro. Hey, Javier, ¿quieres salir para comer una pizza? Él hizo así. Sí, en como 10 minutos, listo, espérame. y todas esas cosas artificiales, la gente sabe que no son. Sí, yo creo, yo he gemido, yo creo en el gemir del Espíritu, pero debe ser el gemir del Espíritu, no el mugir de una vaca sagrada. Ok, no vamos a llegar muy lejos hoy, pero mira capítulo 1, versículo 1. Vamos a un solo versículo. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias en Gálatas. Él dice, yo soy apóstol. Y la palabra en el griego es el enviado. Había crítica de los judíos antes que Pablo no era uno de los 12 apóstoles. Sabemos que él conoció y tuvo un encuentro con Jesús en Hechos capítulo 9, años después. Entonces, ¿cómo es posible que él puede ser un apóstol también? Y Pablo dice, es porque Jesús me llamó. No fui llamado por el hombre, sino por Dios. Pero en aquel tiempo, cuando Jesús escogió la palabra apóstol, él la prestó del imperio romano. Cuando los romanos conquistaban una ciudad con una victoria militar, después Roma enviaba apóstoles. Un apóstol era una persona que era enviado de Roma a la ciudad conquistada para reconstruir toda la cultura de Roma, con el idioma de Roma, las costumbres de Roma, los vestidos de Roma, la forma de hablar de Roma, las filosofías de Roma, los teatros, los edificios, la arquitectura, todo Roma, toda la cultura, para que esta ciudad, si el emperador de Roma llega a esta nueva ciudad, él va a tener el sentido que estoy en casa. Esa es como una pequeña Roma. En la misma forma, un apóstol es quien es llamado por Dios y enviado a traer la cultura de los cielos a la tierra, la cultura de libertad, de honra, de reverencia, la cultura de alabanza, la forma de hablar con gratitud y adoración, y la forma de aún comer y pensar, toda la música de los cielos, toda la forma de tener familias, de tener relaciones, toda la cultura de los cielos que venga aquí, y por Jesús nos dio la oración apostólica, como está en los cielos, que esté aquí en la tierra. ¡Wow! Entonces Pablo está llegando a Gálatas, no enviado por hombre, no para establecer la cultura de la religión, sino la cultura de los cielos. Y ahí vamos a parar y vamos a clavarnos profundamente en este texto, porque Gálatas es una epístola de fuego, un poquito de furia y del fruto del Espíritu. Yo les bendigo con este hambre de la palabra. Lea todo capítulo 1 que vamos a tocar la próxima vez. Pero gracias, Señor, que nadie puede robar la libertad que tenemos en Cristo. Y gracias, Señor, por el cambio, no solamente nueva oportunidad, pero gracias por un nuevo corazón para seguirte. Aleluya. Nos vemos mañana asando la vaca sagrada.